Buenas tardes, a continuación se va a presentar un trabajo donde se le da solución al problema de calidad de un servicio abordado desde la lógica difusa tipo 2 y álgebra de tres estados de intervalo. Este trabajo fue desarrollado por Pablo Rodríguez y Michael Rodríguez, estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Distrital. Bueno, la lógica difusa, en primer lugar, es una herramienta matemática que permite replicar el razonamiento humano para determinado problema dado por varios expertos. Generalmente se utilizan conjuntos difusos tipo 1, pero estos presentan el problema que no abarcan el conocimiento de una gran cantidad de expertos y se limitan a esto. Para solucionar este problema se utilizan conjuntos difusos tipo 2, los cuales sí logran abarcar el conocimiento de varios expertos. Para solucionar el problema por lógica difusa clásica se utiliza básicamente una implicación y una agregación, que es básicamente un motor de inferencia y se hace similar a como se hace con conjuntos difusos tipo 1. Pero lo que hay que agregarle es una reducción de tipo 2 a tipo 1 debido a que en la salida se requiere una salida puntual. La solución por el álgebra se determina que primero se debe determinar qué tipo de álgebra usar, si álgebra de 3 estados o de 4 estados, dependiendo los niveles de incertidumbre. Eh, los objetivos planteados para este problema son buscar un problema que se aborde con sistemas difusos tipo dar solución a dicho problema abordándolo desde las dos perspectivas, utilizando los mismos conjuntos tipo 2 y dar solución por el álgebra y comparar los resultados obtenidos. Para el desarrollo de este problema, pues se hizo necesario hacer una breve investigación de los temas que se necesitaron durante el problema. El primero, pues el conjuntos difusos tipo 2, los cuales constan de dos funciones de pertenencia, una superior y una inferior. Esta sería la superior, esta es la inferior, y lo que se encuentra, esta región sombreada, es lo que se denomina la huella de incertidumbre. Ahora pues vamos a hablar un poco del algoritmo para reducción de tipo de Carnot-Mendel. Este algoritmo de Carnot-Mendel lo que hace es tiene dos procedimientos independientes donde se calcula un centroide desde dos puntos distintos, uno izquierdo y uno derecho. Entonces a continuación pues en la figura explicaré lo que es, digamos, un procedimiento. Lo que hace es calcular, digamos, para el punto de conmutación L, empieza en la función de pertenencia superior y cuando llega al punto de conmutación L pasa a la función de pertenencia inferior y calcula el centroide. Esa sería la parte del numerador. El denominador pues ya no iría multiplicado por los pesos, sino por únicamente la función de pertenencia superior evaluada en la medición, luego hasta el punto L conmuta y pasaría a la función de pertenencia inferior. Para el caso del centroide calculado en R, pues lo que cambia es el sentido de los cambios. Por ejemplo, arrancaría en la función de pertenencia inferior, llegando hasta el punto de conmutación R, cambiando la función de pertenencia superior. El procedimiento explicado pues se resume en estas dos ecuaciones y pues luego lo que se hace es calcular C sub L y C sub R como el mínimo del centroide calculado en el punto de conmutación L y el máximo del centroide calculado en el punto de conmutación R. Ahora, pues lo que se hace normalmente o una manera para difusificar es un promedio de los dos valores obtenidos y ya como tal tendríamos nuestra salida. Otro tema pues es el álgebra de tres estados. Pues típicamente existen dos valores de verdad. 0 representa el falso y 1 el verdadero. Entonces pues acá se agrega un tercer valor que es un valor denominado U, representa un estado de relajación entre los valores de verdad clásicos. Pues a continuación se muestran las operaciones básicas como la disyunción, la conjunción y el complemento. Pues por último pues hablar un poco de operaciones de intervalo, donde pues vemos que la conjunción de un intervalo está mostrada en la ecuación número 1.
La disyunción de un intervalo se muestra en la ecuación número 2 y el complemento de un intervalo en la ecuación número 3. A continuación pues se va a hacer la descripción general del problema. Bueno, este problema fue tomado del libro Sistemas de lógica difusa basado en reglas con incertidumbre del autor Jerry Mendel. El problema se describe como con dos entradas y una salida. Las dos entradas son la tasa promedio de entrada de tráfico de voz y video y la otra es la tasa total de entrada de tráfico de datos en tiempo no real, y la salida es la confiabilidad de aceptación de la llamada o del paquete entrante o en general del servicio. Tanto los antecedentes como el consecuente son descritos por las mismas etiquetas lingüísticas, las cuales son NBL, S, MOA, LA y MA. Aquí podemos ver el significado de cada una de ellas. Como se mencionó anteriormente, para solucionar este problema se propone utilizar sistemas difusos tipo 2, conjuntos difusos tipo 2, los cuales permiten abordar todo el conocimiento de los expertos encuestados para dicho problema. Acá se muestra la forma de los conjuntos, donde los dos extremos son el más pequeño y el más grande, NBL y MA, que como podemos ver son trapezoidales para que abarquen más allá del universo. Y los tres internos, que son S, MOA y LA, son triangulares. Nuevamente las reglas fueron extraídas de un grupo de expertos, los cuales fueron encuestados y se les preguntó, utilizando estas etiquetas lingüísticas, cómo podría ser la calidad del servicio. Entonces en esta tabla se resumen las reglas obtenidas. Por ejemplo, para una entrada de la primera entrada NBL y para la segunda entrada del conjunto NBL se obtiene una salida de NBL, es decir, una calidad del servicio representada por esta etiqueta lingüística. Y básicamente esta tabla contiene todas las reglas obtenidas. Pues una vez descrito el problema, ahora se procede a darle solución utilizando sistema de inferencia difuso tipo 2. Para ello se usó un fusificador Singleton tipo 2, implicación Mandani, usando T norma mínimo, y para la agregación de reglas se utilizó una S norma máximo. La reducción de tipo se realizó utilizando el algoritmo de Carney-Mendel, descrito previamente en la investigación, y pues donde habíamos dicho que las ecuaciones que lo rigen son las siguientes. Para la difusificación, pues lo que se hizo fue utilizar el mínimo y el máximo de los centroides calculados en los puntos de conmutación L y R. La salida pues es el promedio de los dos puntos calculados. A continuación pues mostraremos la solución por álgebra de tres estados de intervalo. Pues lo primero que debíamos realizar es demostrar por qué escogimos una álgebra de tres estados. Entonces lo que se hizo fue utilizar hallar el automorfismo de los conjuntos. Para este caso se mostró el automorfismo del conjunto S. Entonces, ¿en qué radica el automorfismo? Es la relación existente entre la función de pertenencia superior y la función de pertenencia inferior, donde pues se escoge un epsilon. Para este caso tomamos un epsilon de 0.1 y acá sería 1 menos epsilon. Entonces el área se divide en cuatro regiones, donde esto representaría un 0, esto el 1, esto un valor de incertidumbre U y esto un valor de incertidumbre B. Entonces, como se puede ver, el conjunto difuso, el automorfismo del conjunto difuso solo pasa por una región de incertidumbre y por los valores de verdad clásicos 0 y 1. De lo anterior, pues se puede decir que eso fue lo que nos llevó a seleccionar el álgebra de tres estados, y se dice que es de intervalo, ya que estamos trabajando con conjuntos difusos tipo 2. Acá se puede observar una tabla extendida de las reglas mostradas anteriormente, donde se tienen en cuenta los niveles de incertidumbre entre cada conjunto difuso o entre cada etiqueta lingüística. Por ejemplo, para el caso de la entrada 1, entre la etiqueta lingüística NBL y la etiqueta S se presenta un nivel de incertidumbre U.
Esta tabla se lee de forma similar a la anterior, donde cada casilla representa una regla y la etiqueta que hay dentro de cada casilla representa la salida o la etiqueta lingüística de los conjuntos de salida. Por ejemplo, para la entrada NBL1 y la entrada NBL2 se obtiene a la salida NBL, igual que en la anterior. Lo que se le agrega son los niveles de incertidumbre. Por ejemplo, en este caso se tiene un nivel de incertidumbre entre los dos conjuntos NBL para la NBL y S para la entrada 2. Entonces, como vemos que originalmente entre NBL y S la salida no cambiaba, en el nivel de incertidumbre la salida no debe cambiar. Por esto se selecciona esta salida. Otro caso es cuando se presenta el cambio entre los dos, el nivel de incertidumbre en las dos entradas. En este caso no había una regla original y se presenta cambio en las reglas, como podemos ver aquí. Entonces se selecciona que hay un nivel de incertidumbre o un intervalo de cambio para pasar al segundo conjunto difuso. Y de esta forma se llenó, por decirlo de alguna manera, esta nueva tabla, de la cual se obtuvieron las nuevas reglas para el álgebra de tres estados y se obtuvieron las nuevas ecuaciones. Finalmente, obtenidas las ecuaciones para cada uno de los conjuntos de la salida, se le agrega un peso o se le da nuevamente se le asocia un peso a cada conjunto de la salida, que nuevamente en la salida también se trabajan conjuntos tipo 2, entonces se obtiene un peso para el conjunto superior y un peso para el conjunto inferior, y lo que se hace finalmente es utilizar un peso promedio entre los dos. Finalmente, entonces la ecuación de salida tiene esta forma, donde tenemos el peso 1 que ya les mencioné y este NBL representa las ecuaciones obtenidas para dicha salida, para NBL, y la salida es la suma de todos estos productos. Pues a continuación pues ya viene la etapa de resultados. Todo esto fue realizado con scripts en MATLAB para verificar el funcionamiento. Entonces, para el caso de lógica difusa tipo 2, pues se hizo una gráfica donde se obtiene la agregación de todas las reglas para una medición específica. Se puede observar una agregación superior, una agregación inferior y pues el promedio. A continuación pues viene el centroide calculado en el punto de conmutación R, el centroide calculado en el punto de conmutación L y obtenemos un promedio. Entonces, si hacemos el mínimo del centroide calculado en L, tenemos el extremo inferior del intervalo. Si calculamos el máximo del centroide calculado en R, obtenemos el extremo superior del intervalo. Entonces la salida pues ya habíamos dicho que era el promedio de los dos. Y pues a continuación vamos a mostrar la superficie obtenida. Entonces la superficie obtenida es la siguiente. Entonces pues para ello lo que se hizo fue variar las mediciones entre 0 y 10 y pues se obtuvo la siguiente superficie. Esta superficie es la superficie promedio. Ahora pues vamos a mostrar la superficie obtenida por álgebra de tres estados. Analizando un poco las formas, se puede decir que la superficie obtenida por álgebra intenta seguir o intenta parecerse en forma a la obtenida por lógica difusa tipo 2, pero pues una diferencia que encontramos es los niveles máximos que alcanza. En este caso pues llega casi a 15 y en el anterior vemos que el nivel máximo está entre 10 y 11. Pues otro análisis que hicimos fue colocar la superficie vista desde arriba o vista superior. Entonces vemos acá las regiones donde pues, se cumplen las reglas. Esta sería la que se obtuvo desde lógica difusa tipo 2. Ahora pues vamos a observar la vista superior de la superficie obtenida por álgebra. Entonces en esta vista se puede observar que las regiones donde se cumplen las reglas conservan una similitud. La gran diferencia está es en esta parte, en esta región, donde vemos que aparece
unos niveles diferentes, y lo mismo en la región de mayor valor pues es un poco más reducida, pero en términos generales pues conserva una similitud. Finalmente, se pudo concluir que usando el álgebra se le agrega una mayor comprensión al desarrollo de la solución o de la forma en que se soluciona el problema, el sistema soluciona el problema. Otra conclusión es que el álgebra puede usarse para cualquier problema, haciendo el uso del isomorfismo entre la lógica y la teoría de conjuntos. Lo importante es saber distinguir los niveles de incertidumbre para generar la tabla más grande. Otra conclusión es que el uso de conjuntos difusos tipo 2 permite ampliar la cobertura del conocimiento de los expertos, como ya se ha mencionado. Otra es que existen diferentes variaciones del algoritmo Karnik-Mendel que se utilizó para defusificar, y estas variaciones se usan para reducción de tipo, y estas variaciones se utilizan para mejorar el algoritmo computacionalmente, para que fuese más rápido, que requiera menos recursos computacionales. Y finalmente, nuevamente sobre las superficies, es que la obtenida por álgebra presenta niveles más grandes, pero conserva la misma forma que la obtenida por lógica difusa. Bueno, muchas gracias por su atención, y nuevamente nosotros somos Pablo Rodríguez y quien les habla, Michael Rodríguez.